Iniciamos con entusiasmo la Semana de la Extensión UNAL, una oportunidad para conocer cómo desde la universidad se construyen puentes entre el saber académico y las realidades sociales, culturales, económicas y ambientales de nuestro país. La extensión es más que una función misional, es el compromiso con el entorno a través de proyectos solidarios, educación continua, innovación, asesorías académicas y la participación activa de nuestros estudiantes en prácticas y pasantías. ¿Conoces alguna de estas modalidades? Si es así, felicitaciones, y si no, pues esta semana es el momento ideal para descubrirlas, compartir experiencias, escuchar historias reales y dialogar con quienes ya están transformando los territorios. Hoy abrimos esta semana con el Día de la Apropiación Social del Conocimiento y la Prevención de Riesgos en Proyectos de Extensión. El día martes viviremos el Día de la Gestión Tecnológica y la Innovación, el miércoles será el Día de la Extensión Solidaria y el día jueves finalizaremos la semana con el Día de la Educación Continua y Permanente, Prácticas y Pasantías y Emprendimiento. Nos acompaña en esta apertura el profesor Andrés Villegas Vélez, director de Investigación y Extensión de la sede, quien compartirá con nosotros reflexiones clave sobre el papel de la universidad en la construcción de un país más justo, participativo y sostenible. Bienvenidos y bienvenidas a la Semana de la Extensión UNAL. Profe. Buenos días. Como dijo Alejandro, la extensión es más que una función misional, pero por supuesto también tiene mucho de esto. Es una de nuestras 3 funciones misionales, es una función que, como las otras, estamos intentando que cada vez sea más transversal, que cada vez estén más integradas, que se nutran la una a la otra, pero no deja de tener también algunas especificidades. Si hiciéramos, si tenemos si pasamos a una forma, tradicional de comprender las funciones, tenemos que la formación básicamente ocurre en nuestros campus, en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, en nuestras salidas académicas e involucra principal, aunque no exclusivamente, a nuestros estudiantes y nuestros profesores y profesoras. Ese vínculo que nos permite interrelacionarnos e integrarnos con personas y comunidades que no hacen parte ni de nuestra comunidad universitaria ni de otras comunidades universitarias. La extensión es, si se quiere, el vínculo que nos permite hacer del conocimiento un bien común. En ese sentido, debemos recordar que el conocimiento como bien común es un recurso, si queremos denominarlo así, que no se agota en la medida en que lo producimos y lo consumimos, sino que por el contrario se multiplica, se nutre, se enriquece y se fortalece a medida que más personas, comunidades, colectivos, organizaciones y entidades se apropian de él. Estas formas de apropiación son múltiples y justamente esta semana de la extensión quiere expresar esa multiplicidad. Tenemos entonces un día dedicado a la extensión solidaria, otro día dedicado a la gestión tecnológica y la innovación, otro día dedicado a la apropiación social del conocimiento y a la gestión de riesgo en proyectos de investigación. Todo esto muestra esa multiplicidad, esa diversidad de actores, de prácticas, de programas y de proyectos. Los y las invito entonces a participar en esto, que espero sea la primera de muchas semanas de extensión, y por supuesto hacer del conocimiento un bien común. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al conversatorio Co-creación y conocimiento, nuevas rutas para la apropiación. Escuchamos constantemente diferentes definiciones en torno al tema de comunicación pública de la ciencia. Escuchamos términos como difusión de la ciencia, periodismo científico, divulgación científica y apropiación social del conocimiento. Organizando este conversatorio pensábamos y queremos centrarlo en entender qué es como tal la apropiación social del conocimiento. Y para eso tenemos las 2 profes invitadas. Nos acompaña la profesora Diana López, profesora titular e ingeniera mecánica de la Facultad de Minas, actualmente directora del Instituto de Educación en Ingeniería, y ha liderado proyectos centrados en el aprendizaje, la innovación comunitaria y la apropiación social del conocimiento y el enfoque de género. Y la profesora Nadia Moreno Moya, profesora asociada de la Escuela de Artes de la Facultad
Facultad de Arquitectura, miembro del Grupo de Investigación en Artes y actual coordinadora de Sala U. Su trabajo ha explorado la historia, la teoría, la crítica del arte, así como prácticas curatoriales y pedagógicas ligadas al territorio y la construcción colectiva del conocimiento. Entonces, esta conversación va a girar en torno a la apropiación social del conocimiento en áreas como la ingeniería y las artes. Les propongo a ustedes y a las profesoras 3 bloques para manejar este conversatorio que van a ser ¿qué entendemos como apropiación social del conocimiento? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué experiencias y qué metodologías? ¿Y cuáles son esos retos y esos desafíos actuales que implican la apropiación social del conocimiento? Entonces, para dar inicio a esta conversación, les propongo que partamos de 3 definiciones de apropiación social del conocimiento. La primera nos la ofrece Sandra Daza y nos dice: la apropiación social del conocimiento es un proceso participativo en el que la sociedad no solo recibe información científica, sino que la reflexiona, la discute y aplica en contextos específicos. Implica un diálogo entre científicos, comunidades y otros actores sociales para que el conocimiento se integre a la vida cotidiana y contribuya a la toma de decisiones informadas. Pero también encontré otra posición y otras definiciones como la del profesor Jorge Manuel Escobar, docente de acá de la Universidad Nacional, que nos plantea otra perspectiva, y es que la apropiación se ha convertido en un eslogan, un término impulsado por agendas políticas y económicas globales, pero que aún carece de una definición clara y operativa que permita orientar políticas públicas verdaderamente transformadoras. Entonces acá tenemos 2 definiciones y finalmente la definición de la Estrategia Nacional de Apropiación de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un proceso intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia y tecnología y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan el conocimiento. Entonces tenemos acá 3 perspectivas de apropiación social del conocimiento. Entonces, bienvenidas, profes, ahora a que nos cuenten cuál es su perspectiva y qué entienden ustedes de apropiación social del conocimiento. Yo. André, ¿por qué me haces esto? Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Pues caramba, yo tengo que decir que al menos desde mi experiencia en ingeniería no tengo muchos marcos conceptuales, entonces gracias por presentar esas primeras definiciones. Yo creo que nosotros hemos venido aprendiendo un montón de esas cosas desde el hacer, que es una cosa como más natural a nosotros, pero en este momento yo ya siento como una necesidad y una falta de tener esos marcos conceptuales que dicen, bueno, es que eso ya tenía nombre y eso ya se ha estudiado y eso viene de unas relaciones y efectivamente, como lo dice la profe Sandra Daza, de unos procesos que se co-crean, ¿cierto? Yo de pronto lo que tendría para sumar a eso y a partir de esa experiencia que hemos venido construyendo es que se da también a partir de una disposición, de una intención y como les digo, de una disposición de uno a conectar con el otro. Que si eso no está, yo creo que es muy complejo cualquier cosa y usted puede tener el marco teórico súper bien establecido, muy claro, pero eso nunca se va a generar. Entonces yo resaltaría un poco eso, es esa disposición a conectar con el otro, a escuchar al otro y a raíz pues como de un problema del que uno parte, empezar a construir entre todos, ¿cierto? Además porque a veces empezando a pensar sobre esos elementos, a mí me empiezan a hacer a veces ruido las palabras, ¿cierto? O como a esculcar un poco cada palabra, qué es lo que tiene por detrás. Y bueno, apropiación por parte de quiénes, ¿cierto? Y qué es lo que significa eso de social, eso, porque a veces también tiene como un tufillo por allá de que es desde la universidad, quién es la que tiene el conocimiento, ¿cierto? La que va
y genera condiciones con muy buenas intenciones de que unos que no saben, pues cómo les entregamos eso que nosotros sí sabemos y ellos cómo, ¿cierto?, qué hacen con eso. Y yo creo que cuando les hablo de esa disposición es un poco porque cuando está esa apertura, realmente eso se vuelve un tejido y un proceso como biunívoco, ¿cierto?, de que todos los que estamos ahí aprendemos, nos transformamos, empezamos a ver perspectivas pues como realmente mucho más enriquecidas. Yo creo que sumaría eso pues como a las definiciones que nos presenta Andrea. Profe Nadia, ¿qué perspectiva tiene y cómo entiende la definición como tal de apropiación social del conocimiento? Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos. Bien, bueno, como yo vengo del campo del arte, el término siempre nos ha generado desde un punto de vista institucional un cierto ruido, porque siempre hallamos como en sus condiciones de emergencia, como política institucional, como término dentro de las instituciones que se han encargado de fomentar y poner este tema, una condición de emergencia más ligada con las ciencias, en su sentido más de ciencias naturales, ciencias duras, pensamiento sobre tecnología e innovación, que no está aislado de las artes, pero que, digamos, encontramos como en el seno de esa emergencia, de ese término, la necesidad justamente de volver en común y socializar una serie de conocimientos que históricamente han sido generados en la universidad, ¿no? Como una necesidad de aterrizar eso en las personas, entre comillas, comunes y corrientes, entre comillas, que necesitan que esa ciencia se derrame socialmente, ¿no? Digamos que habría algo de eso al inicio. Sin embargo, yo creo que yendo más allá como de las condiciones más institucionales, lo que valdría la pena pensar es qué se puede a través de ese concepto instituido, qué se puede hacer con eso y qué moviliza. Creo que lo interesante es ir más allá de las definiciones más estrictas, más institucionales y cuál es el espíritu que convoca el término, ¿no? Como que creo que por ahí es donde está lo más interesante de la apropiación social del conocimiento, y es que allí sí hay una apuesta más allá de su origen más cientifista, que para las artes es evidente, y es necesitamos efectivamente co-construir conocimientos, dejar de pensar en una suerte de canal de una sola vía, donde los que producimos conocimiento estamos en las universidades, lo transmitimos o lo llevamos por un canal de una sola vía y requiere diálogos y co-construcciones en esas elaboraciones, ¿no? Elaboraciones que no tienen que ser solamente de carácter científico en su sentido tradicional universitario, sino los conocimientos en general que se producen en el contexto universitario y en los centros de investigación. Entonces, en esa medida, si nos seguimos por las definiciones un poco más formalizadas, pues hay algo de cierto en que hay como una ausencia, digamos, de marcos conceptuales más fijos, pero creo que justamente también esos términos, cuando son arrojados en marcos normativos e instituciones, los actores que comenzamos a trabajar con ello, pues tenemos que ser algo con eso productivo, y ahí está pues nuestra acción como investigadores docentes. Creo que ese es el tema, ¿no? Frente a esas categorías, cómo podemos agenciar asuntos, y creo que esa es debe ser la posición. Esa sería la mía. Ya pasando un poquito más allá de la definición como tal y desde las áreas del conocimiento en el que estamos, para ustedes, ¿qué papel juegan las ingenierías, el arte, en este caso, las ciencias exactas, en esta co-construcción de la apropiación social del conocimiento? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, lo que pasa es que las artes, como digamos conocimiento histórico incorporado a las universidades, desde hace mucho tiempo ha entendido que no puede circular si no hay saberes sociales y comunidades externas al universo universitario para que existan. Lo que nosotros entendemos como arte sucede en el mundo porque circulan museos,
circula en espacios culturales, circula en todo ese aparato externo a la universidad, donde nos preguntamos qué afectaciones tiene en la sociedad, qué se puede con eso, qué moviliza. Entonces, en esa medida, lo que significa ese término es, creo yo, un poco un proceso más de concienciación de las formas en que efectivamente incorporamos las artes a la vida social y un proceso de concienciación más agudo, creo, del rol de los artistas en la sociedad y los creadores en general. No es un término, digamos, que es prestado, por decirlo así, para entender toda una línea de pensamiento que ya existe en las artes hace mucho tiempo, y voy a dar varios términos: arte socialmente comprometido, arte e intervención de lo social, arte como intermediación de lo social, arte dialógico. Es decir, hay más de 70 años de un giro epistemológico muy fuerte en las artes que ha situado el arte en los contextos específicos y que no son artes para solamente ser contempladas en espacios, entre comillas, convencionales de exhibición de las artes, sino que están situados en contextos como pensamiento situado. Entonces, aunque ese campo ha generado teoría y praxis al respecto, pues entendemos que la apropiación social del conocimiento nos invita justamente a situar la práctica artística como modo de conocimiento generado con y a través del diálogo con otras comunidades que no son las estrictamente universitarias. Digamos que lo tratamos de entender así, dada pues lo que digo, ¿no? Como que ya hay un pensamiento al respecto que antecede incluso como el término, en términos como estrictamente institucionales. Además, creo que tradicionalmente se ha concebido las artes es como el vehículo para aplicar la apropiación, pero no el conocimiento como tal para apropiar. Profesora, entonces desde la ingeniería, ¿cómo ve ese rol en términos de apropiación social del conocimiento? Gracias. Bueno, digamos que como lo mencionaban ustedes antes, las ingenierías, las ciencias exactas, pues han estado ahí también desde el corazón de los mismos conceptos de divulgación científica, de apropiación social del conocimiento, porque también, digamos, creo que partió mucho de que eran como un grupo de conocimientos que eran demasiado especializados, ¿cierto? Y que necesitaban también ponerse como en otros contextos y en discusión. Y yo creo que eso no ha parado. Lo que pasa es que creo que las preguntas han cambiado y nos posicionamos desde otros puntos y tal vez empezamos a ver que es cada día más importante que eso no esté como en un grupo de personas aisladas que están vinculadas con la ciencia o la tecnología, sino que cada vez seamos más los que estamos en esa conversación, que establezcamos como un diálogo más fresco. Y lo que les digo, las preguntas se han ido modificando. Hoy precisamente les contaba antes de empezar que en el Instituto de Educación en Ingeniería estamos en un día de desintoxicación digital, ¿cierto? Y estamos todos como observándonos a nosotros mismos. Venga, ¿qué pasa cuando paso un día sin celular? Para muchos de nosotros eso no es digamos, sabemos que la vida existía antes de tener celular, pero para muchos de nuestros estudiantes no. Entonces hay unas preguntas ahí muy importantes también sobre esa relación de la tecnología con nosotros, que nos está interpelando todo el tiempo sobre lo tecnológico, pero también sobre los seres que queremos ser, y de cómo también hay una perturbación en nuestro entorno. Entonces creo que las preguntas empiezan a ir por caminos más amplios, más complejos, a diversificarse, pero está en el corazón mismo, creo que del quehacer científico, ¿cierto? En términos, entonces, ya pasando a la definición institucional o a las tradicionales que tenemos, vemos cómo la apropiación terminan siendo, son procesos de co-creación y también de interdisciplinariedad. Pasemos entonces a contar un poco desde las experiencias particulares cómo han realizado esa co-creación, esa apropiación, también como para contarles a quienes están acompañándonos cómo esa ingeniería se puede mezclar con otras áreas del conocimiento, pero también cómo desde el arte hay una rigurosidad académica, otro tipo de ciencias y de áreas que se involucran.
profe. Bueno, quizás aquí ayuda un poco las imágenes de pronto. Bien, digamos, como directora de Sala U, del espacio de exhibición de la Facultad de Arquitectura, voy a hablar como desde ahí. La apropiación social del conocimiento supone como unos retos, yo creo. Pongámoslo un poquito más adelante. Gracias. Unos retos. Yo lo veo como un horizonte de sentido, digamos como un proceso que necesitamos llevar a cabo, pero también como una de nuestros propósitos, que lo hayamos alcanzado, no sé, esa es una muy buena pregunta, pero pues estamos trabajando en ello. Les decía antes que, digamos, en el campo de las artes ha habido una serie de giros epistemológicos muy importantes que, digamos, que han hecho de la práctica artística un derrame en lo social, llamémoslo así, en una línea de pensamiento muy fuerte. Y acompasado de ese tipo de pensamiento ha habido unas transformaciones muy hondas también en otros campos con los cuales actuamos conjuntamente, como puede ser, por ejemplo, la curaduría, la nueva curaduría, la museología social, las nuevas museologías, que suponen justamente que los objetos de arte no deben arrojarse al mundo solamente para ser contemplados, sino ser para activadores de preguntas y generar problemas, literalmente. De esa manera, las salas de exhibición se piensan como zonas de contacto muy intensas, de perspectivas diferentes y de modos de estar del mundo distintas. Es un giro muy importante y en esa medida se considera que los espacios de exhibición son espacios sociales que construyen de manera temporal comunidades que generan intercambios, debates, etc. Entonces, vamos a dar un par de imágenes rápidamente. Eso es una imagen de un detalle de una exposición que se llamó El diseño no es una isla, el grupo de Jericó 1976-1984. El reto era, en el marco de los 70 años de la Facultad de Arquitectura, de la celebración de su fundación, hacer un homenaje a egresados, egresadas, y miramos como alternativas. Ustedes saben que siempre cuando se homenajea una fundación, todo el mundo quiere aparecer, claro, pero una sala de exhibición tiene un tamaño específico, tiene que tomar decisiones, tiene que tener una línea curatorial y apostarle por alguna opción y no todas, no se puede. Todo el mundo no puede estar, ¿no? Le apostamos entonces a un archivo, literalmente, de un grupo de egresados que hicieron la primera tesis colectiva de arquitectura, que despuntó de alguna manera la pregunta por el territorio desde la arquitectura en los años 80. Era como un perfecto ejemplo de un giro que se había dado en aquel momento epistemológico importante y unas preguntas muy críticas a la formación de la arquitectura en su momento. Fue un grupo que sacó un manifiesto, hizo acciones, fue muy activo, muy activo. Coincide con el paro del 84, además, con unas fuertes críticas a la educación superior en aquel momento. Y lo que hicimos a partir de ese archivo pues, fue hacer una exposición, pero digamos que la exposición se piensa como un dispositivo abierto. Les estoy mostrando unas imágenes para que vean, por ejemplo, los planos eran reproducidos para ser tomados y llevados a casa. Los estudiantes del semillero de investigación hacían charlas, talleres, usaban el material de archivo como un material de conocimiento posible de ser replicado hoy y resituado, que son, bueno, acá hay unos chicos del semillero atrás. Era un espacio, digamos, expositivo. Lógicamente hay cosas que, entre comillas, no se pueden tocar, efectivamente están en vitrinas, pero digamos un espacio que está vivo y que está abierto todo el tiempo a posibilidades de conversación. Digamos que acá estamos viendo un caso, una exposición donde quienes están más afectados es la comunidad universitaria propiamente dicha. Obviamente venían personas de afuera de la universidad, lógicamente, egresados, pero en general la afectación primera a la comunidad universitaria y digamos la apropiación social del conocimiento parte del hecho de que
siempre nos estamos contactando con el afuera de la comunidad universitaria. Y esa es una pregunta que siempre queda, y es, de todas maneras, la división disciplinar de la universidad hace que seamos como unas islas que no nos conocemos, no discutimos, no dialogamos, no discutimos desde otras áreas ciertos conocimientos, y es absolutamente necesario también para poder pensar en los diálogos de saberes, por lo menos tener unos diálogos interdisciplinares y transdisciplinares dentro del espacio universitario. Entonces, eso es un reto, por ejemplo, para nosotros que siempre es muy fuerte. Cómo dialogamos con el afuera, pero también entre nosotros para poder a trascender la especificidad de las artes, la arquitectura, y entender que esto es importante como bien común, lo que ellos presentaron en aquel momento. Otro ejemplo es la exposición que está actualmente, que están invitados y invitadas a verla, se termina el 27 de junio, que se llama Pulsos del Agua, una visión integrada de la Leticia Anfibia. Digamos, es más evidente, ¿no? Pues hay un diálogo efectivamente de saberes entre personas de la comunidad de la playa de Leticia, como Jesús Damaso, que está allí, que es el autor de estas cianotipias, donde hay un diálogo efectivo, digamos, entre un pescador sabedor de ciertas especies con profesores y profesores de la Universidad Nacional que realizan un convenio botánico y una exposición que a su vez quiere replicar esto. ¿Qué quiero decir esto? Que después de la realización de la exhibición, nosotros lo que hacemos en sala es diálogos entre estudiantes de biología, estudiantes de ingeniería forestal, estudiantes de arte, para hablar de cómo los conocimientos han construido, las distintas disciplinas han construido los conocimientos sobre ciertas especies amazónicas, también de acá, y tratamos de abrir esa caja de resonancia del diálogo Leticia, profesores, a otras posibilidades entre los mismos estudiantes, que también creemos que son replicadores hacia afuera de la universidad de otras maneras. Es decir, como generar una cadena un poco más compleja, que no sea simplemente un saber externo ni la universidad, sino que genere una red un poco más amplia de distribución del conocimiento, de los saberes, que no sean unos canales de una sola vía. O sea, efectivamente no pueden ser solamente transmisión, sino construcción, diálogo, debate, etcétera, etcétera. Pero lo vemos como un reto porque nos hacemos la pregunta frente a la comunidad universitaria, ¿no? El aislamiento interno es muy fuerte, y lo primero que tenemos que hacer es tejer entre nosotros algo que consideramos bien común, ¿no? Antes de poder, o de la mano, de manera concomitante y sincrónica al enlace con saberes y comunidades externas a la universidad. Bueno, aterrizando un poquito acá, el objetivo de este conversatorio y es entender o quedarnos con una idea de qué es apropiación. Acá la profe con su experiencia nos acaba de aterrizar varios elementos, y son, por ejemplo, los actores que se involucran en términos de apropiación social del conocimiento, que no solamente es lo institucional, los otros investigadores, las comunidades, los estudiantes, o sea, a quién llevamos estos procesos, pero también vemos cómo acá termina siendo en vías diferentes el tema de la apropiación. La profe nos cuenta cómo empieza a hacer las artes como un vehículo, pero que tiene un trabajo interdisciplinar detrás, donde se reúnen diferentes actores. Entonces ahora la profe cuéntenos sobre su proyecto, de cómo acá ocurre al contrario, ¿cierto? Como desde un conocimiento básico o desde un saber, además se transforma completamente el propósito inicial del proyecto y termina utilizando ciertos vehículos desde las artes. El que cambió esto. No. Bueno, muchas gracias Andrea y profe, qué maravilla que me hayan invitado acá, porque si no hubiera sido así yo estaría en una reunión
y no aprendería este montón de cosas con ustedes. Bueno, pues yo les cuento un poquito de este. En realidad son dos proyectos que están asociados. Hay un proyecto como Sombrilla que tiene pues como unos objetivos más amplios, y uno de los objetivos está asociado al diseño y la fabricación de una embarcación que consuma menos combustible fósil. Así de abierto, ¿cierto? Entonces cuando arrancamos con ese proyecto, pues no sabíamos muy bien eso de embarcación híbrida, qué era lo que iba a significar, ¿cierto? Para seguir hablando en clave de pesca, de pescadores. Entonces, digamos que empezamos a explorar y nos encontramos con que hasta los años 70, en el municipio donde estamos trabajando, que es Guapi, en Cauca, para que nos referenciemos, Gorgona, la isla de Gorgona pertenece a Guapi, ¿cierto? Entonces uno se sitúa en Gorgona y se va hacia el continente y encuentra la bocana del río Guapi, para que nos ubiquemos un poquito. Entonces nos dimos cuenta que hasta los años 70 se navegaba a vela, ¿cierto? Pero ahí ya llegó el motor, con un montón de, obviamente, transformaciones tecnológicas y todo, y nos empezamos a hacer la pregunta de si recuperar el conocimiento que se tenía de la navegación a vela podía ser un camino, ¿cierto? Y a partir de ahí entonces aparece un proyecto de extensión solidaria que llamamos Nuevos Navegantes, donde lo que queríamos era explorar esa idea, ver si era pertinente meternos por ahí o no, y que fuera una aproximación como muy desde la lúdica, ¿cierto? Muy desde lo recreativo, muy de volver a conectar lo que sabían, ¿cierto? Los pescadores que ahora tienen 50, 60 años alcanzaron a hacerlo con sus papás hasta que eran chiquitos, pero la nueva generación no sabe eso qué es, ¿cierto? Entonces desarrollamos pues como diferentes estrategias. Por ejemplo, acá lo que vemos es un plano que se armó conjuntamente, acá el trazado de unas velas para una regata. Entonces dijimos, vamos a hacer una regata no en su concepción como tradicional, que es un hobby, digamos, al que no todo el mundo accede, porque necesitas no solo saber navegar, sino pues poder tener un barco que tenga vela, tener un velero, no todo el mundo lo puede tener. Entonces dijimos, vamos a hacer una regata, pero de pescadores artesanales, pues como asociado a la pesca tradicional, y nos juntamos con un grupo de asociaciones de pesca para diseñar conjuntamente cuál iba a ser el tamaño de la vela que se iba a usar. Estas son algunas imágenes de ese proceso. Se cosieron las velas. Esta imagen me parece maravillosa pues por el trabajo que hay allí detrás. Se cosieron las velas conjuntamente. Y se hizo un trabajo adicional en colegios para que volviera como a recuperarse un vocabulario básico alrededor de la navegación a vela. Nosotros, digamos que nuestra función desde la universidad es más una mediación. Yo no sé navegar a vela, ¿cierto? Era más generar como las condiciones para que los mayores pudieran juntarse con los más chicos en los colegios y pudiéramos tener una conversación no solo de las partes de un velero, de cómo lo hacían, sino también de sus historias de navegación, de cómo los espantaban cuando salían a navegar, de todas las historias que habían como allí por detrás. Aquí está Teodoro, que es uno de los pescadores que trabaja con nosotros en una de esas actividades. Miren, por ejemplo, que el diseño de la vela guapireña, o más bien del Pacífico, no es solo de Guapi, es al contrario de como nosotros normalmente nos imaginamos la posición de la vela, ¿cierto? Este ya es un trabajo cuando se estaban organizando ya las velas, pues como en los mástiles previo a la regata. También fue un trabajo muy lindo que se vinculó con los jóvenes, con el grupo Scout del municipio.
finalmente pues ya se armaron completamente las velas y estas son unas imágenes ya de la regata como tal. Entonces, pues nuestra pregunta original, pues uno llega como con muchas cosas muy planeadas, ¿cierto? Un guión de cómo es que se tiene que hacer eso, pero rápida, y creo que hay que hacerlo, ¿cierto? Además, creo que hay que tener un guión, creo que hay que prepararlo todo muy bien, pero las dinámicas propias, o sea, ya uno sabe que uno lo prepara, pero va a que el territorio se lo destruya y vaya mostrando más bien como por dónde es que tiene que avanzar la cosa. Y en ese sentido, digamos, el trabajo con el arte fue un detonador importantísimo, porque previo a la regata se hizo todo un trabajo también con los colegios de décimas, ¿cierto? De música, de dibujo, por detrás de las historias que los más chiquitos conocían sobre la navegación a vela, y eso detonó en el municipio algo que nosotros no esperábamos, ¿cierto? Cuando se hizo la exposición de los dibujos de los niños, de las décimas, todo el mundo quería tomarse fotos. Y esa era una de las primeras cosas que aprendimos, es que uno no llega a tomar fotos, ¿cierto? Al principio eso fue complejo porque la gente se mostraba de mal genio con uno y rápidamente entendimos pues que claro que uno no tiene por qué llegar a todas partes a tomarle fotos a la gente sin pedir autorización, ¿cierto? Y poco a poco, en medio de generar confianza también y de ver lo que se estaba generando allí, eran ellos mismos los que se nos acercaban y yo me quiero tomar una foto con la vela, yo me quiero tomar una foto con esta poesía, con este dibujo, y se empieza a cambiar un poco la relación en medio del camino, y ahí el arte fue el detonante, yo siento que más importante, y el que nos abrió camino para que al final pudiéramos terminar con una regata y con un impacto, digamos, no solo desde lo social y lo cultural, sino en lo técnico, que era supuestamente el primer objetivo, pero al que llegamos por caminos pues como muy complejos, digo complejos no por lo difícil, sino como por el montón de puntos que uno toca, que vas como a lo técnico, pero resulta que no, que empezás a encontrar que ese es un entramado mucho más rico, ¿cierto? Y mucho más diverso de lo que uno se imagina. Entonces, pues, como les digo, ha sido una aproximación mucho más, a veces desde la intuición, desde los mismos afectos que uno va generando, desde la misma conversación con ellos de qué hacer, qué no hacer y por dónde, pues donde aparece este tema de la regata, que creo que salió lindo, la verdad. Creo que vámonos con esto. Creo que estas dos experiencias nos muestran cómo, más allá de esa definición de apropiación social, es un intercambio de saberes, una co-creación interdisciplinar, y ver cómo no solo ustedes fueron a llevar un conocimiento que inicialmente pensaron que era así, sino que transformaron también muchas cosas desde cómo concebían, desde lo técnico, desde lo académico, desde lo social, y empezaron a ver cómo no solamente debo entender el territorio, sino cómo eso también nos cambia como docentes o como académicos o como investigadores. Entonces, creo que ese es el proceso de co-construcción y de creación en la apropiación social del conocimiento, que muchas veces creo que eso se olvida un poco y se vuelve muy operativo y mecánico, y lo empezamos a entender como solo un trabajo, que apropiación es solo trabajar con las comunidades. Y ya porque trabajo con las comunidades, entonces estoy haciendo apropiación social del conocimiento, y que muchas veces lo que se queda es en divulgación, porque lo que yo estoy llevando es el conocimiento, pero no lo transformo o no genero ese trabajo interdisciplinar. Teniendo en cuenta esto, quisiera saber cómo desde sus experiencias, qué lenguajes, qué herramientas o qué métodos o metodologías llevaron, transformaron o aprendieron en estos procesos, que para quienes quieran hacer apropiación social del conocimiento puedan tenerlos en cuenta y que no los hayan considerado antes de arrancar con estos procesos de apropiación. Bueno, hay algo que
en lo que he estado pensando mucho últimamente, y es que el término y lo que se debate en torno a él supone que se rompe cierta relación de poder, vamos a ponerlo así, entre quienes conocen, los expertos y las expertas, y quienes no, y se generan relaciones más horizontales. Hay algo de cierto en eso, es decir, sí propende por generar una mayor horizontalidad, pero hay algo que la apropiación social no ha pensado en términos conceptuales, y la transformación de los especialistas. Es decir, se piensa más en que las comunidades o los sujetos no especializados teóricamente, porque son poseedores de saberes muy expertos realmente, muy expertos, con mucha trayectoria, muchos años de construcción colectiva de conocimientos y de experiencias, etcétera. Se supone que el éxito sería que logran tomarlo específicamente científico, hacer un mix y lograr sacar producciones en las que convivan justamente los distintos saberes. Pero hay un aspecto de la apropiación social que es la transformación de las personas que están involucradas, y ahí nos falta poder hablar más de eso. Yo creo que a mí me impresiona mucho cómo los y las estudiantes transforman sus miradas sobre el país, sobre sus propias vidas, sus decisiones de trayectorias profesionales, cuando tienen este tipo de experiencias. Y eso es algo muy importante en lo que tenemos que reflexionar más. Eso tiene que implicar también al aparato universitario transformar las maneras en cómo sitúa y produce el conocimiento. Cada vez más tendría que ser más claro que no podemos solamente pensar por la vía de los papers y ciertos productos cómo se distribuye el conocimiento, ¿no? Tiene que ser más abierto eso. Tiene que ser mucho más claro, porque los impactos no es solamente para las llamadas comunidades, sino para los especialistas y las especialistas. El impacto de vida es grande, y eso es un camino de doble vía. Eso lo que habla es que la apropiación social sí implica un diálogo de doble vía que impacta a sujetos investigadores e investigadoras, o estudiantes en aprendizaje para ser especialistas. Entonces yo dejaría como que eso es súper importante, comenzar a hablar más de eso. Diría eso por ahora. Gracias. Pues yo creo que, lo primero que yo diría es que es chévere conocer todas las metodologías que uno pueda, pero que en algún momento ninguna le va a servir. Y en algún momento creo que de verdad la intuición es muy importante. Creo que hay que empezar a hablar en la academia de eso, de que eso no resulta de la nada. O sea, la intuición no es como magia, o sí es magia, pero digamos no es que corresponda a cuestiones que no tienen un trasfondo atrás, ¿cierto? Simplemente que no está en el consciente. Pero creo que hay que empezar a hacer una conversación sobre el papel de la intuición, el papel también de los afectos. Creo que es muy importante, porque una vez que uno se vincula y son tus amigos con los que estás trabajando, y por ejemplo te sentás a diseñar desde la ingeniería, pero es que no le estás diseñando a un X, y no estoy diciendo que todos los proyectos puedan ser así, pero hay muchos en los que uno sí puede mirar hacia allá. Entonces te sentás a diseñar no para un X, sino para Sebastián, para Teodoro, y luego te sentás con ellos a revisar eso, ¿cierto? Y luego ellos te dicen, no, venga, que eso por aquí no está funcionando, esto es de esta manera. Ahí hay una potencia muy grande. Y de ahí retomo otra cosa que puede ser importante también considerarla, y es que cuando se habla de co-construcción o de co-creación, no es que todo el tiempo estemos en esa clave, ¿cierto? Hay veces que uno hace algunas cosas y va y valida con los pescadores. Hay veces que nos sentamos todos alrededor del problema y
Hay veces que son ellos los que lideran, venga que somos nosotros los que sabemos aquí y aquí vamos a liderar nosotros el asunto. Entonces uno va ahí como en una danza un poco y no hay marco metodológico que te soporte eso, tenés que irlo sintiendo y cuándo es el momento de intervenir y cuándo es el momento de retraerse y cuándo es el momento de bailamos juntos, ¿cierto? Eso también yo creo que como academia tenemos que pensarlo, ¿cierto? Que ese tema de co-construcción no es que vamos todos pues para todas partes junticos y al mismo tiempo, todo el tiempo, ¿no? Creo que hay como momentos diferentes. Yo creo que por ahí. Bueno, con esta... No respondí la metodología, no, totalmente cierto, y los tiempos de los proyectos, que son los tiempos de la universidad, pueden no ser los tiempos de las comunidades vivas para que eso sea apropiación social del conocimiento, porque como dice la profesora Diana, la intuición es clave, cada sitio te propone un problema diferente y tienes, digamos que el cuidado, la ética de cuidado que supone la apropiación social del conocimiento implica unas temporalidades distintas a la universidad, esa es la verdad. Bueno, profes, con este panorama abierto de qué es la definición o cómo la concebimos, cómo se concibe institucionalmente, qué metodologías, qué actores, hablemos un poquito ya de los retos que tiene la apropiación. ¿Qué retos tiene la apropiación? Y desde el trabajo individual, desde el trabajo investigativo, pero también institucionalmente, ¿qué retos tiene y qué desafíos tiene la apropiación social del conocimiento? No, pues yo creo que hay un montón, ¿cierto? Desde definir para nosotros como instituciones o cómo se va a desarrollar, ¿cierto? Internamente como individuos, pero como comunidad también, ¿qué vamos a entender por eso? ¿Cómo queremos desarrollarla? Cómo se diseñan las convocatorias, me parece que el profe se fue. Ese es un tema que es muy importante y muy difícil, o sea, es que tampoco es que yo esté diciendo como saquemos aquí toda la lista de críticas o de cosas que nos han ocurrido, sino que es muy difícil. Además, porque efectivamente cada proyecto propone cosas distintas, retos diferentes en momentos diferentes, entonces no es nada sencillo estandarizar y sacar una convocatoria con ciertas características, no es nada fácil, pero sí creo que hay cosas para aprender y voy solamente a mencionar uno, y es retomando algo que decías, profe, sobre los formatos, ¿cierto? Bueno, todo tiene que ser artículos, ¿qué otros formatos hay? Pero también, por ejemplo, un tema con los informes de los proyectos, ¿son informes para quién? ¿Cierto? ¿Y en qué formatos entonces? Porque les voy a hacer aquí una confesión pública horrorosa que todavía me pone colorada, pero... con el proyecto que se llama Econavipesca, que es el que les contaba, que es este proyecto Sombrilla, es un proyecto que hacemos con otras 3 universidades, 2 universidades suecas, acá la Universidad Nacional y la Universidad del Cauca, y es apoyado por ASDI, que es la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo. Pues hay que entregarles a ellos un informe cada año, entonces claro, primer año darme todo el informe con todos los informes que me entregaban los distintos equipos y claro, entregué el primer informe y lo que me vino a la cabeza después fue como, ay, y los suecos. Y yo no, entonces hay que, caramba, nunca lo había pensado, pero probablemente hay que traducir el informe para que, listo, traducí. Y luego me puse colorada y pensé como, ¿y los pescadores? O sea, no hay un informe para los pescadores, todavía me da, sí. Y bueno, ¿y en qué formato? Porque pues no les voy a entregar un cartapacho de 100 páginas que ni fu ni fa, una cultura muy oral, ¿cierto? Y entonces eso en qué formato va y qué información le sirve a quién.
Cierto, por ejemplo, para nosotros tal vez en un principio era importante cierta información demográfica. Para nosotros, externos, necesitábamos entender, poner un contexto, pero yo no le iba a entregar un informe a los pescadores que diga, vea, ustedes tienen 45% son mujeres, pues son afros, además, y tanto por ciento indígena. O sea, es un absurdo poner una información de ese estilo en un informe para, entonces también, ¿qué información es útil? O sea, para esa asociación de pescadores, ¿qué vale la pena de todo este trabajo que hemos hecho? Entonces había unos cuestionamientos también muy tenaces que yo en lo personal pues jamás me había hecho y que te confronta también, no solo como persona, como ingeniera, pero como institución también. ¿Cuáles son los formatos? ¿Para quién? ¿En qué momentos? Y yo creo que hay que pensarle a eso también a propósito de los procesos de apropiación social. No, un montón. Es que uno, primero, cómo se entiende su pertinencia, su sentido, cómo se mide eso. Que finalmente nunca son los tiempos de los proyectos específicos porque los impactos en las vidas es más largo, ¿no? Y en los territorios. Entonces, siempre será algo que se pueda entender como más adelante, o por lo menos en los proyectos, sí demandan, por ejemplo, una reflexividad mayor, creo, de quienes participamos y cómo la universidad también se ve afectada. Es lo que decía ahorita, es muy importante cómo se ve afectada la universidad, su pensamiento, cómo sucede, cómo son sus estudiantes, cómo se forman, qué cambios implica. Ese es un reto. El otro, lógicamente, lograr diálogos realmente entre los distintos campos de conocimiento de la universidad. Es imposible generar este horizonte de sentido de la universidad en la sociedad y la apropiación social de conocimiento si entre nosotros no generamos los diálogos desde el principio. La apropiación social no puede ser un pedacito que llega al final de un proceso de investigación, porque sí implica la co-creación, la co-invención, y muchas con construcciones o diálogos. Si implica diálogos, implica que desde el principio tenemos que estar hablando entre todos, o por lo menos entre los actores, de manera más orgánica. Ese es otro reto muy importante. Y el último, diría así general, es la manera en cómo el aparato universitario y científico está entendiendo los productos de la investigación. Yo insistiría mucho en eso. Genera unas contradicciones entre los investigadores, porque si finalmente tienes que entregar tal producto y vale más, etcétera, pues los equipos se tienden a ir hacia allá, lógicamente. Hay una fuerte desigualdad epistemológica entre los productos de la investigación que necesitamos discutir para que la apropiación social del conocimiento sea un hecho, o por lo menos un horizonte de sentido mucho más encarnado y apropiado por los grupos. Eso diría. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que logramos abrir en este espacio, que nos involucra a todos los que estamos acá, docentes, comunicadores, quienes hacen las convocatorias, quienes están desde lo institucional, quisiera saber si tienen alguna inquietud y podemos aprovechar a las profes para saber un poquito más de apropiación y de esos procesos que ellas han desarrollado. Hay un libro de Bergson, sí, y de George Simmel, y pues ellos la intuición. Bergson es un autor, filósofo que escribió el libro sobre la risa, como el actuar humano que más reconoce pues quién es, de dónde es, para dónde se mueve. Y la risa pues es un libro que yo creo que uno, si llega profesional, muy rico, si lo puede leer. Pero me encontré otro y se llama así, Las teorías de la intuición. Entonces, es una cosa fantástica y que se pudiera recuperar para esto. Yo felicito este encuentro porque
porque no es tan claro lo que está pasando con la cosificación de la investigación, el volverlo materialización y que eso sea lo determinante, la materialización. Y lo otro es creer que porque se pone en Q1, Q2, todo el mundo lo lee, y no es verdad, antes más poquito lo leen. Sí, y eso nadie lo discute, y las relaciones de poder ahí es donde se ponen, y la valoración para sacar a los profesores también está hecha de Q1 y Q2 y todo este cuento, que también es ese otro tema de la apropiación, o sea, el que más apropia puede ser el que tiene más riesgo y el que sacan más ligero de profesor o que sacan más ligero de investigador. ¿Cuáles son los estatus de investigador y las investiduras? O sea, cuando uno pone la investidura, no de profesor, sino de investigador, yo siempre he dicho, en Colombia no existimos los investigadores, porque solo es para poner una clasificación de si es senior, y eso le permite pues como decir que nosotros estamos en el pool de América Latina y después del mundo, con un formato que lo diseñó Brasil y que nosotros no tuvimos nada que ver, y que así sígale a todo esto, y que se pone este ítem que es fundamental, me parece, esa es la importancia que le doy a este encuentro, de que ponerlo desde el tono de la apropiación de conocimiento, para devolverse a todos los otros datos, de llenar una hoja de vida y de llenar la hoja de un grupo, que no es grupo muchas veces. Entonces viene la pregunta por el grupo, pero era solo para decirles que ese libro de la intuición es una hermosura. Muchas gracias. Muchas gracias por la ¿Alguien más? recomendación. Bueno, no, además que es muy importante entender eso, o sea, somos diversos actores, que existen muchos retos. Yo creo que sumado al que las profes manifestaban, creo que el tema de formación a los investigadores y de entender qué son esas formas de comunicación de la ciencia es muy importante. Entonces, ya para darle cierre, quisiera que las profesoras nos den una reflexión, no solo de sus proyectos, sino de esa transformación que han tenido como investigadores a través de estos procesos de apropiación, pero también de esta conversación, o sea, qué inquietudes, con qué nos quedamos, con qué acciones, qué trabajos conjuntos. Bueno, no, pues me voy con la cabeza así en plena actividad, qué rico, con un libro para leer, con una exposición para montar, eso mejor dicho hay que ponerlo en sala U. No, con muchas cosas, de verdad que sí, muchas gracias. No, pues como les decía al principio, es una cuestión de disposición, es más difícil. Creo que es más difícil hacer proyectos desde allí porque te cuestiona todo el tiempo, o sea, todo el tiempo te está bajando de tu lugar de experto, te está interpelando permanentemente y eso duele, o sea, eso cuesta, pero creo que una vez uno como que deja, yo no voy a decir que uno deja eso del todo al lado, pues no. Pero yo creo que si uno abre una grietica y empieza a explorar por ahí, realmente se ve como recompensado y no solo en términos de recompensa, pero también como que la perspectiva que uno encuentra es mucho más bonita y creo que le devuelve a campos que, por ejemplo, en el caso de la ingeniería a veces pueden parecer tan áridos, le devuelve la humanidad y puede volver a mostrar que el quehacer ingenieril en su centro es absolutamente social, ¿cierto? Y ahora creo que socioambiental, ¿cierto? Que eso no está desconectado ni va por ahí siempre haciendo cosas terribles, sino que le devuelve yo creo que lo bonito, la esencia, lo que nos conecta. Entonces, pues como es una invitación a explorar, a dejarse ir, a saber que eso va a ser muy difícil, mucho más de lo que uno se imagina, pero que al final va a ser bonito. Y yo creo que eso es lo que le da sentido a muchas cosas. Lo tengo acá.
Bueno, primero yo me voy súper contenta de ver el proyecto de la profesora Diana. No había visto imágenes y es emocionante. Creo que hubiéramos podido trabajar juntos, el grupo de arte y el de ella. De verdad, como que hubiera sido un diálogo hiper interesante, porque ese es el tipo de cosas que las artes hoy piensan, lógicamente. Entonces, pues, la primera señal es que no estamos hablando lo suficiente al interior de la universidad. Claramente estamos muy fraccionados. Para las artes, nosotros tenemos que hacer una lucha epistemológica dura dentro de la apropiación social del conocimiento, que ha tendido a ser más para pensar la ciencia, los centros de ciencia. Voy a poner un ejemplo como Explora, tiene una fuerza grande también, ha podido construir su pensamiento científico investigativo en perspectiva de apropiación social del conocimiento y divulgación. Para las artes ha sido mucho más difícil esas disputas al interior de MinCiencias, es decir, hoy en día no hay un solo museo de arte que se considere centro de ciencia, porque no es ciencia supuestamente, no generamos investigación y pensamiento y conocimiento. Entonces nuestras luchas son duras, tengo que decirlo así, durísimas. Todavía la investigación curatorial no se considera producto de la ciencia en la Universidad Nacional, el diseño museográfico, la mediación pedagógica, es decir, tenemos un camino y unos retos grandísimos para situar nuestro conocimiento y que ha aportado fuertemente a la apropiación social del conocimiento. Entonces, aquí pongo la queja, pero digamos, más allá de eso, me doy cuenta que estamos hablando finalmente con horizontes de sentido totalmente comunes, en donde se pueden hacer esfuerzos mucho más ricos, sin duda. Bueno, muchas gracias a las profesoras, a ustedes por acompañarnos. Creo que queda abierta la discusión, nos vamos con muchas ideas, con muchas reflexiones, y creo que con una semilla que debemos empezar a repartir, no solamente entre nosotros, los investigadores, los estudiantes, o sea, quienes van a iniciar su proceso de investigación. Entonces, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por la invitación.